Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de las emociones y todo lo que está generando ahora la cuarentena y estar tanto tiempo en casa o al salir de casa a la calle tener que tener cuidados a los que no estábamos tan acostumbrados antes. Voy a esperar a que se conecten un poquito más de personas. Quiero que se sientan con la confianza de escribir y de preguntar si tienen alguna duda o algún comentario en particular. Yo tengo ya unas notas que voy a leer, más bien unos pequeños apuntes que tomé para llevar una guía y un orden sobre lo que yo quiero platicar con ustedes el día de hoy. Como quiera, el video se va a quedar grabado para que lo puedan ver quienes no llegaron a tiempo o quienes no pudieron estar justo a esta hora conectados. Entonces, la verdad es que primero había pensado en hablar un poquito sobre ansiedad en particular, pero creo que esta cuarentena nos ha llevado a todos hacia muchas emociones que no son únicamente la ansiedad. Entonces, bueno, sí vamos a tocar el tema de la ansiedad, pero además vamos a hablar de todo el abanico de emociones que podemos estar sintiendo estos días que hemos estado en casa, que hemos estado viendo noticias y que hemos estado pues teniendo una mayor precaución y un mayor cuidado con nuestros hábitos de higiene, con nuestro lavado de manos, con el uso de cubrebocas y todas estas cosas que de pronto pueden generar también emociones que no estábamos acostumbrados a experimentar de una forma continua o recurrente. Entonces, bueno, quiero empezar platicando sobre lo que sí es la ansiedad y lo que no es ansiedad. Es decir, más bien, lo que es una ansiedad sana y ya cuando empieza a ser una ansiedad patológica. Esto significa, bueno, la ansiedad es una emoción ante una situación, es una respuesta natural de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos frente a un peligro, entonces nuestro cuerpo se prepara para la lucha o para la huida y esto se conoce como ansiedad porque nuestro cuerpo tiene esta respuesta automática y la ansiedad nos ayuda para los momentos en donde nos sentimos en peligro o nos sentimos bajo una amenaza. ¿Qué es lo que ha estado pasando últimamente, las últimas semanas? Es que este peligro o esta amenaza la sentimos como de una forma súper constante porque estamos bombardeados de noticias y estamos constantemente leyendo cifras y notas y sugerencias y consejos y si salgan y no salgan y cúbranse, no se cubran, y entonces ha sido como un vaivén de mucha información. Entonces nuestro cuerpo, que antes experimentaba ansiedad en ciertas ocasiones, de pronto lo está viviendo de una forma más constante. Aquí lo importante es que nosotros podamos diferenciar cuando está siendo una ansiedad sana y cuando deja de ser sana para convertirse en algo patológico. La ansiedad patológica es cuando no estamos frente a un peligro real y aún así nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestras reacciones fisiológicas están experimentando ansiedad, ya sea en forma de una crisis o a través de alguna fobia. Entonces, bueno, esto es lo que es la ansiedad. Les digo, tenemos estos dos puntos en donde es una ansiedad sana y en donde ya cruza a ser una ansiedad patológica. El día de hoy la verdad es que, insisto, no quería hablar solamente de ansiedad, sino de todas las emociones que pueden estarnos acompañando durante estos días. Y bueno, es importante hacerles la aclaración de que si en algún momento sus crisis de ansiedad o sus estados de ánimo están constantemente siendo volubles, puedan acercarse a un especialista. Entonces, ya enfocándonos un poquito más hacia lo que es las emociones de la cuarentena, es muy importante hacerles saber que justo en este momento todo está permitido. Es decir, está permitido que haya días en donde me sienta yo con muchas ganas de hacer cosas y hay días en donde me sienta con cero ganas de hacer cosas. Esto de que todo está bien ahora, la verdad es que es un tema que se ha hablado mucho desde siempre, porque siempre ha estado bien y ha sido válido lo que yo siento y cómo lo experimento y cómo lo vivo. Eso siempre ha estado bien, eso siempre ha estado válido.
lo importante de las emociones es que nosotros primero las podamos validar, que no las estemos intentando esconder bajo la alfombra, porque cuando nosotros tratamos de esconderlo bajo la alfombra, entonces después explotamos como si fuéramos una ollita de presión. Entonces, hablar de salud mental y hablar de validar emociones es todo lo que está relacionado con aceptación y con poder ser flexibles y poder nosotros mismos primero validarnos a nosotros. Hace ratito estaba viendo un video de una psicóloga que yo admiro mucho, que es una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, y ella hablaba sobre que hay muchas emociones que son socialmente no aceptadas. Entonces es mucho más fácil que yo pueda mostrarme enojado o enojada porque esa es una emoción socialmente aceptada, a que yo me pueda mostrar vulnerable, a que yo me pueda mostrar triste, a que yo pueda decir esta semana ha sido fatal, o este no ha sido un buen día, o no estoy sabiendo cómo lidiar con esto. ¿Por qué? Porque socialmente estamos ya entrenados a que ciertas emociones sí son permitidas en lo social y otras emociones no. ¿Qué pasa cuando alguien se acerca a nosotros y nos preguntan ¿cómo estás? Nuestra respuesta automática es bien, ¿y tú? Cuando en realidad no estamos conectando con nosotros, cuando en realidad no nos detenemos a pensar realmente cómo estamos, ¿sí? Y lo que ha sucedido durante todos estos días que hemos estado en casa es que nos detuvieron todos los ruidos externos. ¿Qué son los ruidos externos? Cuando yo me sentía triste antes, yo podía saturarme de trabajo. Cuando yo me sentía vulnerable antes, yo podía salir a correr. Cuando yo me sentía ansiosa antes, yo podía irme de compras. Y ahora resulta que nos quitaron todo ese ruido externo. Nos limitaron en el trabajo, nos limitaron el contacto con los amigos, nos limitaron salir a comprar, nos limitaron el salir a hacer ejercicio, y entonces eso nos obliga o nos lleva de una u otra forma a estar realmente con nosotros. Entonces nos quitaron el hacer, porque todo el tiempo estábamos haciendo cosas, y nos quitaron el tener, porque todo el tiempo teníamos que hacer algo. Entonces nuestras agendas estaban saturadas de cosas que impedían que nos conectáramos con nosotros mismos y que nos escucháramos. Entonces de pronto nos quitan el hacer y nos quitan el tener y nos dejan únicamente siendo. Y eso es lo que genera muchas veces que haya personas que no se hayan encontrado bien en esta cuarentena porque no estábamos acostumbrados, punto número 1, a estar tanto tiempo en casa, y punto número 2, a estar realmente con nosotros, sin el ruido externo, sin las ocupaciones diarias, sin el tráfico, sin la rutina, sin estarnos quejando constantemente, ¿sí? Antes nos quejábamos de que la agenda estaba saturada y ahora nos quejamos de que no hay agenda. Entonces pareciera que estamos constantemente buscando cómo silenciarme a mí, cómo silenciar lo que yo estoy sintiendo. Y la invitación es a dejar de silenciar, a realmente validar y a realmente escucharnos. Cuando nosotros estamos pasando por un momento de mal humor, por ejemplo, cuando nosotros estamos mostrando rabia o cuando nosotros estamos enojados, por lo general lo que hay detrás de esa rabia o de ese enojo puede ser tristeza, puede ser incertidumbre, puede ser ansiedad, puede ser, no sé, alguna otra emoción, pero lo sacamos en forma de rabia y en forma de mal humor porque es lo socialmente aceptado, insisto. Entonces, aquí lo importante es que primero nosotros podamos reflexionar. Yo creo que este tiempo nos está invitando mucho a eso, a la reflexión. Son tiempos de mucha reflexión y no estábamos tan acostumbrados a hacerlo, porque además estábamos muy acostumbrados a la productividad excesiva, al consumismo y a muchas cosas que, insisto, nos callaban a nosotros internamente. Cuando nosotros éramos niños, y me estoy refiriendo a mi generación, a los que usamos más pues este tipo de información a la mano, cuando nosotros éramos niños, la frase de nuestros papás o de nuestros abuelos o lo que comúnmente se escuchaba era el clásico que en tu vida necesitas
plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, y hasta ahí vamos bien con esas tres, y de pronto el mundo se acelera y el mundo es una locura, y entonces ya no basta con que plantes un árbol, ya no basta con que tengas un hijo, ya no basta con que escribas un libro, ya constantemente tienes que estar produciendo, haciendo para poder validarte y para poder sentir que eres un ser humano útil en este planeta, cuando en realidad tú vales y eres, hagas lo que hagas, tengas una agenda llena o no, seas lo que seas en cuanto a títulos universitarios o nivel de estudios. Entonces, estos tiempos nos han invitado mucho a la reflexión para saber y para preguntarme realmente si me estoy dedicando a lo que realmente quiero, si estoy en la casa donde quiero estar, si tengo la pareja que quiero tener, si mis amistades las he sabido elegir. Todas estas cosas que nos hemos estado preguntando últimamente, pues también van despertando en nosotros muchas más preguntas, muchas más profundas, que nos llevan también a poder cuestionarnos primero para después tratar de encontrar las respuestas. Pilar Sordo, que es la psicóloga que les comento, que es una psicóloga chilena, ella comentaba que nuestra generación de pronto se vuelve loca en cuarentena porque tenemos un mal concepto o un concepto erróneo de lo que es libertad. Y pareciera que de pronto nos cortaron la libertad o lo que nosotros conocíamos como libertad, cuando en realidad la libertad es algo que nace desde adentro. La libertad es algo que yo puedo sentir, esté en el lugar en donde esté y esté con quien esté. No importa si mi casa mide 2 metros o si mi casa mide 2 hectáreas. Aquí lo importante es que yo pueda conectar conmigo y que yo pueda sentir esa libertad. Pero para poder yo saber qué es la libertad y para poder saber cómo es que yo la interpreto y cómo es que yo la vivo y cómo es que yo la siento y cuál es mi concepto de libertad, primero tengo que hacer contacto conmigo, con mi mundo interno, con lo que yo considero que es normal. Últimamente nos hemos estado cuestionando mucho qué es la normalidad, porque sabemos que más adelante, cuando todo esto pase, el mundo no va a volver a ser como nosotros creíamos que era o como nosotros dábamos por hecho. Dábamos por hecho muchas cosas que ahora se están poniendo en tela de juicio y en duda y no sabemos, y entonces eso acarrea una gran incertidumbre, y esta incertidumbre pues lo único que nos muestra es que nosotros no estamos teniendo, más bien nosotros nunca tenemos el control absoluto de todo, y al momento de no tener el control de lo que va a suceder más adelante, esto acarrea ansiedad, angustia, preocupación. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ser unos seres humanos pacientes. Y la paciencia, lo que hay detrás de la paciencia es la confianza. Sucede que somos unos impacientes, que todo el tiempo queremos saber, ya por favor díganme, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a acabar el virus? ¿Cuándo voy a poder salir de mi casa? ¿Cuándo voy a poder volver a mi trabajo? ¿Cuándo voy a poder volver a la rutina habitual a la que yo estaba acostumbrada? Porque no estamos teniendo confianza, porque queremos saber a ciencia cierta qué va a pasar, y sucede que en este justo momento no hay una certeza de nada. Y aquí lo importante es que así como nosotros sabemos que no hay una certeza ahorita, tampoco podemos tener a ciencia cierta controlado nuestro estado de ánimo. Estamos pasando no nada más por días que son variados en emociones. En un solo día, ni siquiera tienen que pasar 2 o 3. En un solo día estamos teniendo emociones constantemente en cambio. La verdad es que esto ha sido así siempre, toda la vida, desde que nacemos. Lo que sucede es que ahora podemos hacer esta pausa y nos podemos dar cuenta de eso, de que durante todo un día, durante 24 horas, yo paso por un número de emociones constantemente. Entonces, es muy importante que nosotros podamos ser pacientes, y para ser pacientes necesitamos tener confianza. Las personas que son sumamente rígidas, que son inflexibles, que tienden a ser dominantes, son las que más mal la están pasando, porque no han aceptado el momento que estamos viviendo y porque no están siendo flexibles. Entonces creo que esta es una gran oportunidad para practicar la flexibilidad, la aceptación del tiempo en el que estamos, y para realmente ser
de pronto veo yo por ahí entre memes y comentarios cuando hablamos del tiempo pasado. Quiero hablar ahorita de dos cosas, que son el exceso de pasado y el exceso de futuro. El exceso de pasado nos trae tristeza y nos trae nostalgia, y lo vemos, por ejemplo, en nuestros recuerdos que compartimos en redes sociales. Veo muchos comentarios y veo muchos memes que nosotros sabemos que entre broma y broma realmente hay un trasfondo de algo. Es porque, si lo decimos, es porque realmente lo estamos sintiendo de alguna u otra forma. Viene mucho esta frase y este comentario que dice: éramos felices y no lo sabíamos. Y eso a mí me parece súper alarmante. ¿Cómo no sabías? Eso nos invita a estar mucho en el presente. Es muy importante. Yo era feliz y sí lo sabía. Y soy feliz ahora y lo sé. No tengo que esperar a que pase una pandemia para darme cuenta que era feliz, que soy feliz, que estoy haciendo lo que quiero hacer, que estoy con las personas que yo elegí. Entonces es muy importante que nosotros podamos ser pacientes, podamos estar más en el presente y podamos tener confianza. La confianza no es caer en el conformismo, la confianza es saber que esto va a pasar, que en algún momento esto va a terminar. Y eso hace que yo acepte y que yo sea flexible, y que además de aceptar y de ser flexible pueda ser paciente conmigo. Así como yo me trato a mí, es como yo trato a los que están alrededor de mí, los que me están rodeando. Yo no sé cómo están pasando ustedes sus cuarentenas, no sé si estén solos o si estén acompañados, pero para los que estamos solos, o para los que hemos estado solos en ciertos periodos de esta cuarentena, nos topamos con nuestra sombra y con nuestra luz constantemente. De pronto despiertas de mal humor y para la tarde ya estás bien, o al revés, despiertas muy bien y en la tarde ya estás mal. Entonces es muy importante saber ser flexibles y saber que esa emoción también va a pasar, pero para que pase, primero necesito aceptarla. A mí de nada me sirve meter las cosas debajo de la alfombra. No sé, los de mi generación no me van a dejar mentir, pero tenemos, o más bien he visto que hay como mucha aceptación de pronto en redes sociales cuando un influencer o una instagramera o un youtuber, cuando dejan de lado un poquito esta pose de que todo está bien y empiezan a hablar de que tuvieron un mal día. Incluso empiezan siempre sus posts como: nunca hablo de esto, pero el día de hoy les quisiera platicar que la pasé fatal, etcétera. Cuando se muestran humanos, cuando se muestran vulnerables, es cuando más aceptación tienen, porque al mundo le hace falta eso. Al mundo le hace falta aceptar que todos somos humanos y que todos sentimos y que todos pasamos malos días, y no importa tu grado de estudios, y no importa tu trabajo, y no importa tu nivel socioeconómico, todos pasamos por malos momentos. Entonces es súper importante aceptar eso. Cuando yo lo acepto, entonces lo valido, me valido a mí como persona, me valido a mí como persona que siente. Y eso es sumamente importante para poder aceptarlo y para poder ser flexibles y dejar que la situación fluya. Hay un ejemplo que dice, por ejemplo, que cuando nosotros estamos como restringiéndonos en alimentos o tratando de comer más saludable, etcétera, pensamos, por ejemplo, en un chocolate. Y entonces traemos la idea del chocolate todo el día, y lo que va a pasar es que yo le estoy dando tanta fuerza y tanta intensidad en mi pensamiento a ese chocolate en particular, que al final del día me lo voy a terminar comiendo, porque no lo acepté. No acepté que tengo ese antojo, no acepté que lo quiero comer. Es muy diferente cuando desde primera hora del día yo pienso en el chocolate y acepto que tengo ese antojo, pero decido no comerlo. Entonces, aceptar la situación nos ayuda a poder darle una vuelta y a no quedarnos ciclados, ¿sí? Porque si entre más yo lo esté reprimiendo, y entre más yo lo esté negando, y entre más yo lo quiera meter bajo la alfombra, y entre más quiera yo hacer como que no pasa nada, más pasa, ¿sí? Hay una frase que dice que lo que resiste, persiste. ¿Sí? ¿Es así? ¿O lo que persiste, resiste? Bueno, se entiende. Aquí la situación es que entre más yo estoy escondiéndolo, de alguna u otra forma va a salir, ¿sí? Y puede salir muchas veces en forma de mal genio, en forma de ansiedad, en forma de angustia, en forma de incertidumbre, en forma de alejamiento social, ¿sí? Pero también puede salir en forma de somatización.
en alguna enfermedad que yo vaya a tener a través de mi cuerpo. Entonces es muy importante que nosotros podamos aceptar y que nosotros podamos decir, hoy ha sido un día terrible, hoy no me he sentido bien, hoy no quiero hablar con nadie, hoy necesito estar sola, hoy necesito mucho apapacho. Es muy importante aprenderlo a decir, porque además el lenguaje es súper poderoso. Pero bueno, antes de hablar del lenguaje, porque ese es otro punto que quiero tocar, es muy importante que hablaba yo de la paciencia y de la confianza. Es muy importante también, ya les quiero platicar algunos puntos para justo estos días, no nada más de la ansiedad en particular, sino de todas las emociones que podemos estar sintiendo. Es muy importante que nosotros podamos racionar las noticias, lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo, lo que está entrando por nuestros ojos y por nuestros oídos. Es muy importante que podamos identificar tanto noticias, notas, artículos, incluso llamadas con familiares. ¿Qué te aporta? ¿Cómo te sientes al final de leer, al final de escuchar? ¿Es algo que te drena tu energía o es algo que te aporta? Nos pasa incluso con los familiares. ¿A qué familiar le llamas tú que cuando termina la llamada dices, me hacía falta esta plática? O al revés, dices, ¿para qué le llamé? Me siento peor de haberlo llamado, porque siempre es una queja, siempre es un mal comentario, siempre es, nos habla de los tiempos apocalípticos, no sé. Esta cuarentena está sacando lo mejor y lo peor de todos nosotros. Entonces es muy importante que nosotros podamos racionar el tiempo que le dedicamos a esas cosas que sabemos que nos drenan. Eso es un punto importante. El segundo punto, como les decía hace un momento, es que nosotros podamos ser flexibles. Ser flexibles con nosotros y ser flexibles con los de afuera. Esto quiere decir, les preguntaba hace un ratito, no sé cómo estén pasando sus cuarentenas, si solos o acompañados. Porque cuando estamos solos, pues nos encontramos con nuestra luz y con nuestra sombra constantemente, pero cuando estamos acompañados también. De pronto sales a la cocina y te encuentras con la sombra de tu pareja, te encuentras con la sombra de tu hijo, y tú también amaneciste en tu sombra, entonces hoy ha sido un día terrible. O al revés, de pronto salimos y te encuentras en la sala con la luz de tu abuelito, con la luz de tu mamá, con la luz de tu hermano, y entonces hoy ha sido un día maravilloso, porque todos estamos vibrando en la misma sintonía. Aquí lo importante es saber que todos estamos en esto y todos estamos aprendiendo sobre la marcha. No nos había tocado vivir algo así. Entonces ser flexibles y aceptar nos ayuda a hacer todo este proceso un poco más llevadero. El punto número 2 es el lenguaje. El lenguaje es poderosísimo porque el lenguaje crea realidades. Entonces es importante que yo sepa qué decir y cómo decir tanto en textos como verbalmente. Porque es muy importante que nosotros sepamos que esto es un área de oportunidad grandísima. Yo sé que allá afuera hay crisis, que allá afuera hay una pandemia, que allá afuera hay personas que no la están pasando nada bien, que se viene una crisis económica súper fuerte. Todo eso ya lo sabemos. Ya lo sabemos porque los medios se han encargado de hacérnoslo saber, porque nosotros también somos seres pensantes y leemos e investigamos y estamos al tanto. Entonces es muy importante saber qué digo, cómo lo digo y qué hay detrás de mi mensaje. Si yo digo que esto es algo terrible, que se acerca el fin del mundo, que todo esto nos va a llevar a una crisis mundial, no sé, es muy importante que nosotros sepamos comunicar y usar las palabras adecuadas, porque insisto, el lenguaje crea realidades. Nosotros no estamos encerrados en nuestra casa, nosotros estamos aportando para que esto pueda terminar pronto si nos quedamos en casa, si seguimos las recomendaciones, etc. Entonces es muy importante cuidar el lenguaje. El siguiente punto es que nosotros podamos entender que hay días en donde vamos a tener un estado de ánimo cambiante y es muy importante aceptar. Para este punto es muy importante, insisto, que nosotros podamos adaptarnos y que además existe por ahí de pronto una creencia en cuanto a salud mental que pues yo nunca he estado tan de acuerdo en realidad, pero se pretende
una estabilidad, muchas veces falsa. Entonces lo importante aquí es que nosotros dejemos de pretender que estamos teniendo un buen día cuando no, dejemos de pretender que estamos bien cuando no, dejemos de pretender esta estabilidad y el saturarnos de actividades para decir que estamos teniendo una cuarentena maravillosa, porque se vale también estar teniendo una cuarentena que no está siendo lo que socialmente se espera que sea. Una cuarentena en donde no he aprendido, una cuarentena en donde no me he ejercitado, una cuarentena en donde me he sentido más angustiado que tranquilo, pero para eso es importante aceptarlo. Entonces vamos a dejar de pretender, vamos a aceptar que lo que estamos sintiendo es lo que estamos sintiendo y es completamente válido, y lo puedo sentir yo y lo puede sentir el de enfrente y lo pueden sentir mis vecinos, y estamos todos en comunidad. Entonces, aceptar que hay días de cambio, dejar de pretender. Es un tiempo de mucha reflexión y de preguntas que tal vez sí nos habíamos hecho antes, pero no nos habíamos detenido a pensar en la respuesta, o nos lo habíamos preguntado de una forma muy rápida, de una forma en donde no nos habíamos detenido realmente para analizar y para reflexionar. Son tiempos en donde es muy importante hablar con los nuestros, y es importante hablar de temas que de pronto también los vamos dejando bajo la alfombra. Es importante hablar de lo que está pasando, y es importante hablar de cómo eso nos hace sentir, y es importante hablar de la muerte, que es un tema que nunca se toca porque lo dejamos siempre para después. Es importante hablar de todas estas inquietudes que de pronto tenemos, y si estamos en casa, si estamos teniendo la oportunidad de estar en casa y estar con los nuestros, es un gran momento para hablar sin pantallas, para realmente conectar, para poder conectar de una forma presencial, que eso es algo que no habíamos tenido antes la oportunidad de hacer. Y es importante también que así como vamos a tocar temas que no habíamos tocado antes, tanto en lo interno como en lo externo, porque se vale que también yo me lo pregunte a mí y no quiera de pronto compartirlo con alguien hasta yo sentirme tranquilo o tranquila con ese tema. Es importante también entender que cada persona es diferente y que cada dinámica es distinta, y que no lo que me funciona a mí puede funcionarle al otro, y que no porque yo esté teniendo una gran cuarentena significa que todos los demás también, o porque yo esté teniendo una cuarentena que no está haciendo lo que yo esperé significa que los demás también. Entonces es muy importante también ser pacientes y confiar, y aceptar y aprender. Yo creo que esto lo que nos ha llevado a reflexionar durante todos estos días es que la vida está en constante cambio, y nosotros somos unos aprendices constantes de lo que está pasando afuera, y unos aprendices constantes de nosotros también. Yo siempre les digo, de pronto vienen aquí a consulta y les digo, lo que sucede es que no hay una graduación de la vida, no hay un momento en el que yo te entregue a ti un papel y yo te diga, estás preparado para allá afuera, para todo lo que venga, porque en realidad no, porque todo va cambiando constantemente, y aceptar que somos unos eternos aprendices también nos da tranquilidad de saber que no somos unos sabelotodos, ni controlamos todo lo que está pasando afuera, ni tenemos pues el control o la dominancia de todo lo que está sucediendo afuera. Entonces, es muy importante aceptar que no estamos teniendo el control de la situación, porque además esto no es algo nuevo, esto es algo de siempre. Insisto, hay muchas cosas de las que se están hablando ahora, y uno de los grandes beneficios que ha traído esto es que se ha estado hablando mucho de salud mental y de la importancia de eso y de la necesidad básica que es. Entonces, bueno, creo que es un gran tiempo y un gran momento para hablar de lo que no se habla. Están preguntando por aquí cómo puedes ayudar a una niña a no fingir ser fuerte, que está bien llorar porque extraña a algún familiar, por ejemplo. En el caso de los niños en particular, la verdad es que el mayor ejemplo somos nosotros los adultos. Aquí habrá que ver si en casa los adultos que rodean a esta niña o a esta dinámica familiar son adultos que también se permitan mostrarse vulnerables. Es muy importante para los niños saber que nosotros como adultos también somos humanos, y no todo el tiempo tenemos todas las respuestas, y no todo el tiempo nos sentimos bien. Entonces,
¿Cómo le enseñamos? Le enseñamos con el ejemplo, cuando nosotros también nos mostramos vulnerables. Es muy importante, insisto, que ellos sepan que pasamos por todas las emociones. Algo que yo les digo mucho en consulta es que podamos nosotros en nuestro diálogo, vuelvo al tema del lenguaje, que nosotros en nuestro diálogo podamos incluir emociones, que yo le pueda decir, hace rato fui al súper y me asusté, o tuve que hacer una fila en el banco y estuve muy cansada, o estoy preocupado porque, etcétera, me siento hoy muy triste porque extraño a... Cuando nosotros incluimos emociones en nuestro lenguaje, entonces los niños aprenden también a expresar y a decir, no todo el tiempo tengo que sentirme bien y todo el tiempo tengo que ser esta niña fuerte, valiente, que puede contra el mundo. También se vale que hay días en donde no se pueda, pero somos nosotros como adultos quienes les vamos enseñando. No sé cuánto tiempo tenemos ya aquí, pero creo que ha sido el tiempo suficiente. Les digo, yo quería hablar únicamente de ansiedad, pero me pareció importante hablar un poquito más como de todas las emociones que podemos estar sintiendo y de cómo esto pues nos ha llevado a nosotros a experimentar áreas que no habíamos experimentado. Y si quieren alguna sugerencia así en particular para su rutina diaria, yo les aconsejo que puedan racionar el tiempo que pasan frente a pantallas, racionar las noticias que leen y que escuchan, que puedan pasar al menos un par de minutos al día bajo la luz del sol, que no estemos todo el tiempo entre cuatro paredes, sino que podamos salir al exterior si es que tenemos la posibilidad de hacerlo en nuestra propia casa, que todas las actividades que tengan que ver con movimiento y con desgaste físico lo hagamos en la mañana y en la tarde le dediquemos el tiempo a actividades un poco más pasivas para también cuidar nuestros hábitos de sueño, cuidar nuestros hábitos de alimentación, evitar picotear entre comidas. Esto nos ayuda a que pues respetemos un poquito nuestra rutina habitual. Cuando yo hablo de rutinas no me refiero únicamente a seguir un horario, que yo diga a las 8 me levanto y a las 9 desayuno y a las 10 me baño, sino saber qué es lo que sigue después de una actividad. Ok, ya me desperté, ahora necesito desayunar, ahora necesito bañarme, y no hacerlo como con horas tan marcadas, sino con una rutina que también pueda ser flexible, y bueno, entendiendo que va a haber días en donde me voy a sentir con muchas ganas de hacerlo y va a haber días en donde no voy a tener ganas de nada, y todo es válido, todo está bien. Y pues les dije, racionar noticias, hacer actividades bajo la luz del sol, incluso puede ser únicamente salir a desayunar, pero que nos dé la luz del sol, que podamos tener actividades de movimiento durante la mañana, y las actividades más pasivas como ver series, películas, leer un libro o actividades de estar en la computadora lo podamos hacer en la tarde para cuidar nuestros hábitos de sueño. Es muy importante respirar, hacer contacto con nuestra respiración. Estamos en un súper momento para aprender a hacerlo. De pronto, entre las actividades y el corre y corre y la rutina, se nos olvida hacer contacto con la respiración, y eso es algo que nos ayuda muchísimo, mucho más en estos días. Entonces, aprender a estar en el presente, no estar en el exceso de pasado ni en el exceso de futuro, sino aprender a estar en el presente. Desarrollar, si no lo tienes desarrollado, tu lado espiritual, eso es algo que también nos ayuda y es una gran herramienta. Y aprender a ser pacientes, aprender a confiar, entender que todos estamos en este proceso y que todos estamos aprendiendo de todos, y esto es algo nuevo, pero es algo que nos trae también muchas áreas de oportunidad y nos puede traer también muchos momentos para experimentar cosas que no habíamos tenido chance, y ahorita es el momento. Yo estoy a sus órdenes siempre en sesiones, estoy teniendo sesiones virtuales y estoy teniendo también sesiones presenciales aquí en Ciudad Victoria, así que muchas gracias por estar aquí. A los que se quedaron todo este ratote, creo que ya, aunque me digan que les siga, ya necesito cortar para que los que no llegaron a tiempo lo puedan ver más tarde. Gracias por estar aquí. Si tienen alguna duda o algún tema en particular que quieran que toquemos más adelante, escríbanmelo. Si algo no les quedó muy claro de todo esto que dije, porque de pronto hablo muy rápido, también me pueden mandar un mensajito y aquí estoy para servirles. Que tengan una excelente tarde.